de las hipótesis. En este tema vamos a empezar a hablar sobre las diferentes características que pueden tener las hipótesis y estas, cómo nos pueden empezar a ayudar a poder redactarlas. Recordemos que las hipótesis son un elemento esencial dentro de nuestro proyecto de investigación, de nuestra tesis, para así poder obtener y dar resultado a esa investigación que estamos desarrollando. Es una herramienta que nos ayuda mucho para que así podamos llegar a una conclusión y a la propuesta de solución. Son esas características que estoy hablando. Dentro de esas características de las que yo estoy argumentando, bueno, Vara nos indica que pues una hipótesis es la enunciación o la redacción de la que debe de contener la respuesta a preguntas que nosotros mismos nos tenemos que hacer como tal. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, que debe de tener una relación directa con la problemática, ¿sí? Hay que reconocer y hay que recordar de quién o dónde y para qué estamos haciendo el problema. No podemos omitirlo porque entonces estaríamos ya empezando a hablar de otro elemento, de otro factor que se está investigando. Por eso nos dice que tiene que existir una relación directa y de esta manera poder nosotros hallar o encontrar los posibles resultados de la misma. Con eso nos va a ayudar a valorar al muestreo, ¿sí? Nos va a empezar a ayudar a poder obtener resultados y así estos puedan ser realmente Blanco, por ejemplo, nos dice que, o nos recomienda directamente que lo podemos expresar la relación entre las variables. O sea, ¿a qué se refiere Blanco con ello? Bueno, se refiere a que las variables que nosotros estemos manejando deben de tener un punto relacional entre uno y otro. ¿A qué se refiere con todo ello? A que se pueden estar utilizando proposiciones como las utilizadas, por ejemplo, cuando llevábamos nosotros estadística, probabilidad y estadística, que teníamos una condicional llamada cientos. Sí, o sea, si proponemos o si actuamos con la problemática que nosotros tenemos, entonces, ¿qué pueda suceder? Sí, o sea, buscar la correlación que pueda tener entre una y otra variable. Sí, por ejemplo, aquí tengo que si se incrementa el trabajo dentro de los trabajadores de alguna empresa, entonces la productividad aumentará. ¿Sí? O sea, está directamente relacionado una variable con la otra. La variable, vamos a decir, una de las variables es el trabajo realizado por los diferentes trabajadores o los empleadores o los empleados dentro de una organización. Y el rubro a analizar es la productividad. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, como yo voy a analizar la variable productividad, al final de todo mi investigación, de todo mi proyecto, puedo concluir que sí, efectivamente, aumentó la productividad o sencillamente no aumentó la productividad. Aquí ya, yo ya es una propuesta directa a lo que yo estoy manejando. Sí, aunque aquí recordemos, como es un supuesto que nosotros estamos dando con una posible respuesta, porque eso es lo que nos indicaba Vara, con una posible respuesta y una relación que pueda tener entre las variables, entonces ya estoy hallando, ya estoy encontrando una situación de que yo ya estoy pensando que si los trabajadores aumentan su sistema de labores, pues entonces la productividad va a aumentar. Es directamente proporcional y lo estoy proponiendo. Ahora tengo que demostrarlo, tengo que valorarlo y hallar el resultado para que así pueda sustentar. Recordemos de que nosotros en toda investigación tiene que ser sustentable lo que decimos. No podemos hablar ni decir las cosas al aire.
tenemos que sustentar la información que nosotros manejamos. Otra de las características que nos indica es que se formulan hipótesis cuando se quiere probar una suposición. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que ser valorados. Tenemos nosotros que identificar que si realmente es o no funcional. Si tenemos que encontrar que si realmente el nuevo equipo va a mejorar lo que yo estoy indicando. O por ejemplo, yo no puedo decir, no sabes qué, es que fíjense que ha hecho en estos últimos días demasiado calor y de repente, bueno, sí, no es que yo lo siento que hay muchísimo calor. Oye, pero si no me lo demuestras con números, ¿sabes qué? Mira, es que se hizo un análisis que el lunes estuvo a 35 grados, el martes a 37, el miércoles a 45, jueves a 38, sí, y yo tengo contemplado de que un clima agradable o cálido puede estar oscilando entre los 25 y 27 grados, entonces estoy en un nivel superior, pero yo ya lo puedo demostrar con números, ya lo puedo estar, porque yo ya lo estoy analizando. O de repente, ¿cómo puedo yo decir, entre el horario de las 11 y 3 de la tarde, pues si no tienes nada que hacer en la calle, por favor, no salgas porque son los momentos de que la temperatura está demasiado alta? Tengo que comprobar por qué digo eso, tengo que demostrarlo, sí, no nada más porque es que yo siento que hace demasiado calor, no, tengo que demostrarlo con números, tengo que hallarlo y dar ese resultado para que así yo pueda realmente probar entre lo que se dice, entre el supuesto que estoy manejando y los resultados que quiero yo obtener. Por eso de repente cuando nosotros vemos una definición de una hipótesis, nos dicen, ¿sabes qué? Es un supuesto, una posible o probable, una probable o un probable resultado que se puede obtener de acuerdo con lo que tú estás manejando, de acuerdo a lo que tú estás ya investigando, de acuerdo a tu proyecto, a tu tesis. Sí, por eso estás estudiándolo, por eso estás analizando. Y lo que nosotros buscamos como investigadores, perdón, justamente es hallar el resultado, probarlo para así recomendarlo. Estamos, o sea, ¿cómo puedo recomendar que si un mantenimiento a un equipo se hace cada 6 meses es el tiempo adecuado? Tengo que hacer análisis, estudios, ¿sí? ¿Y por qué no cada 5 meses o cada 4 meses? ¿O por qué no cada 8 meses? Sí, yo tengo que indicar por qué no se hace antes o por qué no se hace después. Tengo que indicar por qué estoy proponiendo ese resultado, ese valor. Para ello tengo que empezar a hacer siempre mis análisis. Con números puedo estar representando de acuerdo a lo que yo estoy manejando posibles resultados, recomendaciones dentro de mi proyecto, sí, dentro de mi tesis. La lógica para proponer una hipótesis, bueno, justamente es identificando a la problemática que se desea resolver. ¿A qué nos está llevando aquí, por ejemplo, Vara, Blanco, en el caso de hacer ciertas recomendaciones en la formulación de una hipótesis, en las características que debe de contener una hipótesis, es justamente de que no nos olvidemos de la problemática. O sea, la hipótesis no tiene que ir como un ente independiente, como una isla o como que si fuera otra problemática la que se está planteando. La hipótesis tiene que estar correlacionada o relacionada directamente con la problemática, con el objetivo principal. Nosotros tenemos que nada más ir verificando de que se está llevando un mismo proyecto de investigación. ¿Sí? Para que así lo que se desea resolver tenga que ver, o sea, de acuerdo a los resultados que nosotros obtengamos, justamente tenga que ver con lo que tenemos planteado. Y no estemos hablando de dos problemáticas o tres problemáticas. Suele pasarnos. ¿Por qué? Porque, es que esto que estoy planteando aquí se escucha bonito. Pues sí, se puede escuchar muy bonito, pero nada que ver con la problemática principal.
¿qué le pudiese yo recomendar? ¿Sabes qué? Pues si tú te gusta esa hipótesis, pues cambia tu título de tu tema, cambia tu objetivo principal, replantea lo que ya tienes planteado. Tus preguntas de investigación, pues ya estaban con la otra problemática, aunque sean similares, pero pues tal vez ya no sea la misma línea que estabas llevando. Analiza y verifica tu marco teórico, porque probablemente te saliste ya de contexto, la fundamentación teórica, bibliográfica que se está manejando. Entonces, todo esto nosotros tenemos que analizarla. La metodología de la investigación, en ese caso, es muy acorde para poder llevar de la mano, poder hilar realmente lo que nosotros estamos manejando y el cómo manejando dentro de ella. Otra de las situaciones que nos recomiendan también es de que las hipótesis deben de ser numeradas. Nos podemos quedar, oye, pero si yo nada más estoy recomendando una hipótesis, bueno, no hay problema. Nosotros podemos recomendar una sola hipótesis si muchas ocasiones cuando ya tenemos un algo de experiencia desarrollando proyectos o planteando soluciones de problemas, problemáticas directamente o generando tesis, bueno, planteamos una hipótesis porque ya sabemos cuál es el camino, cuál es la realidad, o ya sabemos qué es lo que estamos buscando o para así poder llegar al posible o probable resultado que se tenga. ¿Sí? Pero habemos muchas ocasiones, o muchos de nosotros, que de repente son nuestros primeros pininos, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, Vara, Diederich, Sampieri, Barriga, Blanco, nos recomiendan directamente de que pues, podemos hacer hipótesis, otras hipótesis que puedan ayudarnos en su proyecto de investigación. Entonces, nos dicen, ¿sabes qué? Puedes proponer una hipótesis principal, puedes proponer una hipótesis nula y puedes proponer una hipótesis alterna. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, una hipótesis principal, bueno, pues sería la propuesta que nosotros tenemos, desarrollada, ¿no? La que teníamos planteada desde un inicio. Una hipótesis nula es negar todo aquello que nosotros manejamos dentro de nuestra hipótesis principal. ¿Para qué puede servir? Bueno, para que si en dado caso se viene abajo nuestro proyecto, podamos reconocer y recordar de que tenemos una segunda hipótesis que puede ser válida para nuestro proyecto. Y una hipótesis alterna, bueno, cuando nosotros utilizamos más de dos variables, entonces de repente puede ser que una variable se mueva para un sentido positivo, vamos a llamarla de esa manera, y otro en sentido contrario. Entonces, generar una hipótesis alterna nos va a ayudar a verlas en los diferentes puntos de vista. Y de esta forma nosotros estaríamos ganándole tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando y planeando realmente nuestro estudio hacia dónde va. Y al final, pues la hipótesis que sea que haga válida mi proyecto de investigación, pues esa es la que se quedaría como mi hipótesis principal. Pero ahí, antes de todo, pues se tendrían que enumerar a mi hipótesis de investigación, a mi hipótesis nula, mi hipótesis alterna. Vara también nos recomienda 6 criterios para que nosotros pudiésemos redactar hipótesis de investigación. Por ejemplo, también Hernández Sampieri, Cotari, ellos corroboran los puntos. Obvio que en los libros también de Cotari, de Hernández Sampieri, los podemos encontrar en desorden, ¿sí? O sencillamente dos elementos manejados dentro de uno. Eso también es válido. Entonces, pero al final de cuentas, tanto Vara como Sampieri y Cotari no, tienen estos criterios, nos manejan esos criterios para poder redactar esta hipótesis. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Para esto tenemos que el primer criterio nos dice que debe de referirse a una situación real. O sea, ¿qué quiere decir una situación real? Si nosotros tenemos nuestra problemática que le estamos haciendo a nuestra organización o el área de donde nosotros estamos trabajando, pues es una situación real,
Sí, yo no puedo estar planteando proyectos de investigación de repente de cómo sería si. O me imagino que si yo trabajo con tal empresa, vamos a hacer esto. No, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar de datos exactos, tengo que hablar de situaciones que se pudiesen manejar dentro de ello. ¿Por qué? Porque todo esto es sometido a verificación. No puedo sacar realmente deducciones. No puedo de repente imaginar o decir, imaginemos que pues estoy en esa empresa y qué pasaría si no tuviese, o qué pasaría si estuviese, qué pasaría si fallara. No puedo decir eso. Todo lo que yo esté proponiendo, de todo lo que yo esté hablando, justamente tiene que ser por un aspecto real. Sí, para que pueda yo valorarlo, pueda yo realmente verificarlo y con ello mis recomendaciones, mis conclusiones que yo esté manejando en este proyecto, pues sea el valorarlo. Tienen que proponer, aquí en este caso, como un segundo criterio, tiene que proponerse una propuesta relacional y lógica al problema. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando sobre mejorar o actualizar un plan de mantenimiento preventivo, por decir, yo tengo que decir qué puedo hallar si yo, vamos, le doy un mantenimiento o propongo un mantenimiento preventivo a mi computadora en este momento. ¿Qué puedo yo encontrar? Mejorar la eficiencia o los resultados en conexión cuando estamos hablando de tiempos. Entonces, eso es racional y lógico al problema. Sí, porque yo no puedo decir, eficientará el trabajo con la computadora, porque hay que recordar que el trabajo con la computadora va a depender de la persona que lo utilice. Sí puede eficientar los cálculos, sí, entonces, pero no el trabajo directo, los cálculos a resolver o a ubicar ciertos valores. Sí, o evitará que haya paros, en este caso, que se me apague el equipo porque se sobrecaliente. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tengo que medirlo, tengo que saber cada cuánto tengo que dar mantenimiento. Entonces, ahí es de donde nos habla sobre el criterio que realmente tiene que ser algo racional y lógico. El tercer criterio nos dice que es necesario que sea concreto y preciso. No puedo deambular, no puedo este, empezar a imaginar o a generar cosas que probablemente pues, no puedan ser valorables. Sí, vamos, un ejemplo de ellos puedo decir es mm, cada vez que le hago una pregunta a una persona, me va a sonreír. O sea, yo no puedo ver sobre características de las personas. Sí, o sea, ¿por qué? Porque tengo que manejar otras situaciones o hablar sobre su forma de ser. Tengo que ver o analizar otras cosas. O sea, yo no va a depender directamente de la pregunta. Habemos muchas personas que de repente hablamos y decimos, no, es que estoy feliz. Oye, pero te ves serio, sí, pero estoy feliz. O sea, no somos tan expresivos al momento de dar el resultado. Sí, entonces no se pueden admitir esos juicios de valores de repente. No, es que sí, sí se puede, no se puede. Tengo que yo que valorar. O de repente yo llego y quiero analizar si realmente está funcionando el sistema de enfriamiento de mi casa, ¿no? El clima pero ya no tiene, por ejemplo, yo siempre veo que el sensor está encendido y tiene 5 grados, mi clima. Oye, pero probablemente ya el LED donde está dándome la temperatura, el mismo clima, ya se dañó. Pero yo digo que tiene 5 grados. Pero si yo tengo que llegar a valorarlo, tengo que llegar a decirlo. No porque siempre esté echando un aire fresco, voy a decir, no, es que está estupendo, está muy bien, está funcionando correctamente. Sí, pero tendría que, a 5 grados tendría que estar diferente el área. Entonces, eso es generar juicios de valores y eso no es permisible con un proyecto de investigación. Tenemos que demostrarlo nosotros. Otra de las características es que debe de fundamentarse en revisiones bibliográficas. ¿A qué nos debemos con todo ello? Bueno, es que pues tenemos que basarnos
de acuerdo con algunas normas, algunos estándares que son necesarios para poder llevarlos a cabo. Si, por ejemplo, voy a hacer un sistema de seguridad, pues bueno, ¿bajo qué estándar, bajo qué norma? No nada más, es que se me ocurrió, ¿no? Y ya, no, no, tenemos que realmente fundamentar y verificar bajo qué estándar o norma se está llevando a cabo y tengo yo que sustentarlo, ¿sí? Manejarlo, establecerlo, para que esto realmente pueda, valorarse. Si no, de repente, pues que yo lo escuché, porque vemos muchos investigadores que de repente decimos, no, pero es que eso, pues yo ya lo manejaba o yo ya lo sé. Sí, pero ¿de qué libro lo aprendiste? Hay que recordar que nosotros, por ejemplo, yo no puedo decir, ah, no, es que eso lo sé porque en sus libros de Diederich. Ah, bueno, pero si yo no digo de qué libro es, si yo no lo sustento como tal, pues entonces yo no puedo decir es que de fuente propia mía, ¿no? O sea, a ver, y Ernesto, ¿y de dónde lo aplicaste? ¿De dónde lo aprendiste? Sí, aquí tenemos que ser bien francos en que, que si nosotros todo lo que tenemos que sustentar directamente tiene que ser de acorde a algo, a un gráfico, a algo en lo que ya fue previamente proyectado. Las proposiciones que nosotros generemos tienen que ser de manera afirmativas. ¿Por qué afirmativas? Porque de repente hay que evitar el decir la palabra no dentro cuando nosotros estamos redactando nuestra hipótesis. O sea, yo no puedo estar redactando, decir, no se encontrarán o no se pueden. Sí, si yo quiero decir no se tendrá, pues tal vez tenga yo que decir mejor un adjetivo calificativo como disminuirán, se eliminarán, cosas que yo pueda expresar de manera positiva, aunque sea un término negativo directamente manejado, ¿no? Estos tienen que ser también redactados de manera práctica y sencilla, fácil de entender, o sea, simples pero específicos. También la sexta y el último criterio que nos recomiendan Vara y que también lo están de acuerdo, en este caso, Sampieri, es que recomienda el uso de definiciones conceptuales y operaciones de sus variables. ¿Qué quiere decir conceptuales? El que nosotros podemos o podamos indicar y especificar y reconocer las variables que estamos utilizando dentro de nuestra hipótesis. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Las variables forman las hipótesis, no las variables, o sea, no vamos a manejar como que un corresponsal. Es que aquí se intenta decir, no, no, no. Con las variables nosotros formamos las hipótesis. Sí, las variables surgen de las hipótesis, en pocas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si yo mi problemática para mí es una variable, mi problemática tiene que estar dentro de mi hipótesis. ¿Por qué? Porque es lo que voy a evaluar. ¿Por qué? Porque es lo que estoy buscando como resultado. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy analizando. Y de esta forma yo voy a poder recomendar y decir sí o no se acepta lo que yo propongo. Estamos entonces, ahí es de donde nosotros ya empezamos a decir, sabes por qué sí, sabes por qué no, sabes por qué se debe llevar a cabo bajo esos criterios. En síntesis, directamente nos indica que si nuestras hipótesis están bien formuladas, es posible hacer lo que nosotros proponemos. ¿Sí? Es posible validar lo que nosotros estamos generando. Es posible generar nuevos conocimientos. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a generar nuevo conocimiento? El generar nuevo conocimiento es que, por ejemplo, si yo en el área de que estoy trabajando se lleva a cabo un mantenimiento preventivo para un equipo XYZ, vamos a llamarlo de esa manera, y de repente por ahí, pues yo veo que estoy en esa área, pero pues ya entre nosotros mismos ya decimos, no, es que es demasiado obsoleto porque ese plan de mantenimiento es de 1950, pero se sigue llevando a cabo. ¿Pero por qué? Porque es que muchas personas
han encontrado propuestas de solución, pero no lo queremos implementar, no lo queremos manejar o darlo por escrito. Sí, nada más nos lo llevamos de manera empírica. Bueno, pues entonces, si yo lo escribo, yo propongo y lo demuestro que es válido, lo que ya se venía haciendo de manera empírica, pues bueno, estoy proponiendo, estoy generando nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque ya va a estar por escrito. Por tanto, todo ello nosotros tenemos que realmente manejar. Es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, que estamos redactando ese proyecto de investigación, esa tesis, recordemos que tienen que estar ampliamente, pero ampliamente ligados lo que hicimos en ese capítulo 1 correlacionar con este capítulo 3. ¿Sí? O sea, aquí entra que todo tiene un seguimiento. La metodología de la investigación son realmente llevarle un orden específico y también reconocer la hilación. Recuerden que hay que hilar esas preguntas planteadas, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, mi título de mi tema de mi proyecto de investigación y o tesis con la hipótesis que yo estoy manejando. Eso es encarecidamente recomendado y aquí es de donde nosotros tenemos que hacer una pausa realmente para poder verificar que si estamos llevándolo a cabo de esa manera y si no, pues empezar a recomponer. Si no, pues continuar o ir verificando cómo, o cómo vamos a mover las cosas. Y en conclusión aquí, puedo demostrarles o puedo comentarles que la consistencia entre el problema, los objetivos y la hipótesis es justamente todo en uno. ¿Por qué? Porque aquí ya en este diagrama, si podemos observar, tenemos nuestro título de la investigación que para poder plantear mi problema, tiene que tener un título. Por tanto, el título va correlacionado con el planteamiento, el problema principal. Si yo no puedo estar hablando de una cosa y mi título tenga otra. Número dos, el objetivo principal tiene que estar correlacionado directamente con el problema y con el título, el tema que yo estoy poniendo. Si hablo de otras cosas u entes distintas, ya estoy hablando de dos o tres investigaciones diferentes. Lo mismo me va a pasar con mi hipótesis. Cada vez que yo diga o hable de mi hipótesis, tiene que tener la problemática básica, tiene que tener o debe de llevar en las bases que yo estoy manejando en el objetivo. ¿Por qué? Porque así como nos indica Blanco, nos indica Vara, nos indica Hernández Sampieri, nos indican muchísimos autores metodológicos. Entonces, si yo no lo tengo relacionado directamente, estamos hablando de dos o más investigaciones distintas. No puedo buscar la belleza dentro de la investigación y decir, pero es que así suena más bonito. Hay que recordar que no podemos encontrar, no podemos colocar ni temas tan redundantes, ni tampoco que no sean entendibles, que sean engorrosos. ¿Por qué? Porque esto, recuerden que la interpretación y las conclusiones vienen de las hipótesis, pero si esa interpretación, esas conclusiones, esas recomendaciones eh, hablan de las hipótesis, pero yo nada más leí tu tema y leo o el título del tema y leo tus conclusiones y recomendaciones y estamos hablando de cosas distintas, entonces quiere decir que hiciste dos investigaciones o dos tesis en uno mismo. Por tanto, por eso les digo, aquí es momento de dar realmente pausa a lo que nosotros tenemos ya llevado a cabo previamente en ese capítulo 1 y 2 para verificar si vamos en la línea, si vamos compaginados hacia lo que queremos hacer, para así poder ir en marcha. Si no, hay que modificar, hay que cambiar lo anterior. Hasta aquí con las características de las hipótesis, las características que deben de cumplir las hipótesis para que sí se puedan desarrollar.